para mí la libertad se da a través de la educación y de conocer, de aprender. Hasta 1924, el gobierno de los Estados Unidos declaró que el indígena es un ciudadano. ¿No te bautizaban? Pues tu alma Bueno, sí estaba condenada. oye, en el mundo protestante ni siquiera tu opinión valía. Lo que puedo decir es que si la Iglesia Católica nos hubiera conocido en esas épocas, seguramente hubieran dicho, no, estos güeyes sí no tienen alma. Yo les puedo decir. eh, sí, o sea, desde que la iglesia hizo su trabajo, lo hizo y no eran pendejos, o sea, el peso que tuvo la contrarreforma en este aspecto de seguir dominando a pesar de toda la oposición que se le puso, pues no es fácil. Sin embargo, algo que quiero decirles, aunado a esto que decía Beto, de que tenemos el conocimiento y que están los libros y que hay información, sí, es muy chido que la iglesia guarde su conocimiento de cierta manera, pero también hay muchas cosas que se fueron gestando en esta época, como es la idea o el concepto del indio, ¿no? De qué es el indio en México, cómo se le empezaba a dar forma a este imaginario que terminó culminándose en la figura del sombrerito, con los bigotitos y con el poncho y ahí sentadito, ¿no? Todo esto empieza desde esta época y es por las palabras, ¿no? Porque se empiezan a hacer ciertos términos despectivos, ciertas palabras, ciertos rasgos se empiezan a identificar y se empieza a hacer esta parte a final de cuentas, racista, ¿no? Pero, algo que les puedo decir es que si algo pueden confiar y deberían confiar, es en la ciencia. Vayan ustedes siempre a leer a la ciencia. Vayan al canal del Pokeviolinista. Vayan a... córtale, No, espera, es que... no No, lo espera. escuches. Tu No, comercial, tu tienen que ir comercial. al canal del No, Pokeviolinista. Si ustedes quieren entender, espera, no, espera, espera. que no les venda, que no No, les pero venda, les va a vender algo, mira, les va a vender una idea. ¿cómo una No, persona que te no quiere acabas, desacreditar con no no? O acabas, no sea, ¿cómo te va a acabas, desacreditar? No, no no. acabas, no ¿Por qué acabas. lo estoy haciendo comercial a esto? Porque toda la música del medievo y toda la música del renacimiento utiliza la filosofía que hablo en mis videos de YouTube. Ellos tenían una concepción del universo muy, 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 muy particular que se regía por los fenómenos naturales del cosmos, a final de cuentas. Lo entendían de una manera muy bonita. Es una ideología y Sebastián está peleado con esto de las ideologías porque a final de cuentas estaban equivocados, pero funcionó y les ayudó a construir una belleza particular. Toda esta música sigue reglas de composición muy, 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 muy Matemáticas. específicas. Muy, muy, muy específicas. Y se Yo dieron solo quiero el agregar nacimiento de las matemáticas, exactamente. ¿Qué pasó? a lo que tú dices, yo solo quería agregar de que parte de la música y el arte que se hizo en este continente, en el virreinato, pues son basificadas en las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium helénicos. Y ese tipo de concepción está aplicada en la música, en la arquitectura, y ya por lo mismo usa matemáticas. O sea, estamos remontándonos a un tipo de pensamiento greco-latino, que es a lo que Martín Lutero le dio la espalda, para que Sí, te sí, lo sí, grabes. yo estoy de acuerdo con ellos, sí, 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 se lo dio Ajá. también. Pues, o sea, muestra de cómo es que es imposible que los protestantes hicieran lo que hicieron aquí los católicos. O sea, y no es porque yo me ponga de su lado, pero es que esto hay que Pero decirlo claramente. precisamente, los dos tenían sus lados malos, pero la Sí, iglesia sí. a final de cuentas auspició la ciencia. No quiso, pero la auspició. Y hizo Bueno, mucho avance. bueno, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Yo solamente puedo decir a lo que acaba de decir Pedro que yo no confío en una persona que dicte que las cosas son bonitas, ¿no? Ya desde ahí estamos jodidos, o sea, ya desde ahí, Oh. Sí, mejor, yo mejor igual opino permite, eso. no puedes darle una Bueno, calificación si de no se valor a quieren algo. quedar con ese concepto, No, vayan a no, mi no, canal de YouTube sí, y vayan a vayan, ver el video de la música de las esferas. vayan y ahí todo el hate se lo pueden echar a Pedro A ahí. huevo, vayan a tirar hate, eso sí Les voy, quiero. les voy a contar una historia, ya que tenemos que regresar a este tema porque sé que es parte de, pero nos estamos saliendo mucho del tema. Les voy a contar una historia que Sebastián va a ayudar a complementar y que de aquí vamos a partir mucho acerca de lo que decíamos, acerca de pues lo benéfico y también un poco no tanto acerca de la Iglesia Católica
en esta onda que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues resulta que, como ustedes saben, pues Tlaxcala ha sido por muchos años, por muchos siglos, considerada traidora, ¿no? Yo no lo creo, Sebastián nos va a explicar y nos va a ayudar a entender todo esto. Yo nada más les voy a contar una anécdota introduciéndoles varias cosas. Una de ellas justamente es esto, ¿no? Acerca de decir que los tlaxcaltecas son traidores por el simple hecho de, pues, apoyar o de sumarse a los españoles, que no fueron los únicos. O sea, los tlaxcaltecas, entiendan, no fueron los únicos que se sumaron a los españoles para llegar a Tenochtitlán. ¿No? Y justamente hoy que me comía un delicioso pescado tenso, si ustedes no conocen el pescado tenso en jitomate, que es muy propio, por lo menos en mi casa, en estas fiestas, con estas celebraciones de Semana Santa, si ustedes no han comido esto, o sea, no tiene sentido que hablemos de México, de qué somos, si no han tenido la gratitud o por lo menos servirse un plato de pescado tenso en jitomate y comerlo con sus ayocotes y sus tortillas, no tendría sentido. Pero ¿a qué voy con esto? El problema inicial, así, a resumidas cuentas, es que, ¿por qué hablo acerca del pescado? Bueno, el pescado tenso es un pescado que obviamente no es fresco, es un pescado que se compra en las tiendas de abarrotes, que está conservado con sal. Entonces le echan mucha sal al pescado, entonces se conserva, prácticamente se deshidrata, y cuando se prepara, el proceso es de hidratación, un proceso de hidratación, y obviamente se siente como si estuvieras comiendo pescado fresco. El problema con todo esto, el problema es que los mexicas les cortaron las provisiones de sal a los tlaxcaltecas, hablando obviamente ya como pueblo, ¿no? Les cortaron el suministro de sal y entonces el asunto es que pues ellos no podían conservar sus comidas porque se les echaban a perder. Entonces este procedimiento de conservar las cosas en sal es totalmente de muchísimos años y de verdad que ha funcionado, ¿no? El asunto es que cuando llegan los españoles, bueno, ustedes saben, se hacen alianzas, se van, les dan en la torre y todo lo que ocurre, ¿no? Pero fíjense, realmente los españoles y la iglesia consideran a los tlaxcaltecas como aliados y eso les va a traer grandes beneficios. De veras, les va a traer grandísimos beneficios. Si bien en otras partes los españoles no les daban voz a los indígenas, a donde llegaban, Tlaxcala fue el único lugar en donde se les daba a los indígenas tlaxcaltecas la decisión y los tomaban en cuenta para saber si podían ellos hacer ciertas cosas dentro del territorio. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ya Sebastián nos va a ayudar mucho con nombres y con todo, como les digo, porque esto ya lo practicamos, lo platicamos la otra vez. Vamos a terminar ofendiendo a Pedro, quédese, no se vaya, vamos a terminar ofendiendo a Pedro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente en Tlaxcala se asientan las misiones, las primeras misiones, ¿no? Finalmente. Y entonces llega una gran idea. En Tlaxcala se iba a construir la catedral que ahora pertenece a Puebla. O sea, Tlaxcala iba a tener un centro evangelizador, iba a tener una ciudad, no quiero decir que porque no lo sea, pero una ciudad más cosmopolita, por llamarlo de esta manera, con mayores beneficios. Y entonces un buen día, pues se les comenta a los indígenas, pues ¿saben qué? Miren, queremos hacer estas innovaciones, ustedes como ven, carnales, nos echan la mano, les late o no les late, y ellos dicen, pues nada, aquí no se hace nada, aquí se hace lo que nosotros decimos, y nosotros no queremos nada de eso aquí. Pero no podrías ir en contra de los españoles, de los tlaxcaltecas o los indígenas, porque finalmente Carlos V los tenía en muy alta estima y no podía, pues les regala el escudo de armas que tenemos, ¿no? Que en algún momento lo hablaremos. Entonces no podían hacer ellos sino ir en contra de los designios de Carlos V, el emperador. ¿Qué pasa? Entonces un buen día, el clérigo se levanta, ¿no? Y dice, ya sé qué vamos a hacer. Reúne a todos y entonces le dice, oigan, en la noche se me ha aparecido un ángel. Un ángel me ha dicho que debemos construir la catedral más para allá. No, pues ¿para dónde? No, pues más para allá, ¿no? Más para allá era el lugar en donde terminan los territorios de la ciudad de Tlaxcala, que es Puebla. Entonces, cuando vuelve pues porque obviamente cooperaciones y ya saben todo lo que conlleva para construir una catedral, de repente ya vio que estaban muy desanimados nuevamente y vuelve a decir, oigan, es que se me apareció otra vez el ángel y me dijo que tenemos que poblar allá. Ahí tenemos que poblar, tenemos que hacer un pueblo, poblar.
Entonces, pero necesitamos el apoyo de todos. Va, carnalitos, órale, le entramos y seguimos. Bueno, pues llegan a la ciudad de Puebla, que viene de poblar, de pueblo. De ahí viene el nombre de Puebla. Y no es despectivo lo que estoy diciendo. No es despectivo para nada. El hecho es que dice, aquí es donde el ángel me dice que tengo que erigir la catedral y la ciudad. Porque ya no estaba en dominios ni en territorios de los tlaxcaltecas. Entonces, ¿qué pasa? Pues después llega la tradición. ¿Quién sube las campanas de la catedral? Los ángeles. Y entonces es un pueblo de los ángeles, Puebla de los ángeles. Entonces es así como nace esta gran catedral, que hubiera estado de lujo, y lo digo abiertamente y honestamente, hubiera estado de lujo que en Tlaxcala tuviéramos tuviéramos esta construcción. ¿Se imaginan cuánta música, cuánta cuestión coral, ¿no? Por llamarlo de esta manera, es que polifónica, cuántas cosas se hubieran guardado en nuestra tierra? Yo quiero pensar de veras, como buen tlaxcalteca, que hay música, que hay documentos y textos aquí, que lo han venido a saquear, sí, y podría decir nombres, ¿no? Tan fácil. Los órganos maravillosos que teníamos, que todavía eran de fuelle, pues vino una persona, ¿no? Una persona que era parte del Instituto de Cultura, que no digo que sean los actuales, sino en algún momento vino y dijo, no, es que los órganos son obsoletos, vamos a ponerles una compresora de aire. Bueno, echó a perder los órganos de Tlaxcala. Y podría decir nombres, pero no me quiero meter en broncas, porque no soy así, pero es que quiero que entiendan eso. ¿Cuántas cosas no se han saqueado? Ojalá y en algún momento alguien de Tlaxcala se interese por la musicología, ¿no? Porque es una rama muy completa, y que podamos saber qué cosas en Tlaxcala se encuentran. ¿Qué tal que nos encontramos con mayores innovaciones o mayores cosas? Bueno, no lo sé. El punto es que Sebastián nos va a ayudar a complementar esta historia, y que de repente, pues saber que los indígenas tlaxcaltecas es un pueblo que estuvo en muy altos honores frente a Carlos V, tanto así que la primera representación musical que se tiene en la historia y por escrito en México Frente se a Tlaxcala. realiza, se realiza para los funerales de Carlos V en Ah, 1559, ah, un año después, y los tlaxcaltecas, los texcocanos, son los que cantan y los que cantan. están invitados a una larga procesión, a donde antes, por lo que nos comenta esta parte musicológica el doctor Miranda, era una iglesia, la iglesia de San José, que estaba junto, o donde ahora está la latinoamericana, una procesión que llegó justamente hasta la parte del centro. Y en este texto los tlaxcaltecas, los texcocanos, son personajes que son invitados a esta Cantar. celebración. Entonces es maravilloso saber que la historia de Tlaxcala no va a que es toros, que son títeres, que son lo que ustedes me digan, y lo que los políticos nos inundan ahorita en decir, es que Tlaxcala, la grandeza. Perdone, creo que ellos tendrán que ser los primeros en saber cuál es la grandeza de Tlaxcala, que se mide en historia. Eso es lo importante. Entonces, Pero Sebastián, tú, antes de darle la palabra a Sebastián, volvemos a lo mismo. Es la falta de conocimiento de tu cultura. claro, sí. Ujú. Pues sí, que O sea, Tlaxcala, a final de cuentas. sí, la mayor parte del territorio de Tlaxcala ya no es de Tlaxcala, es de los caciques que se tuvieron y que siguen siendo caciques ahora vistos de otra forma, ¿no? Como familias que gobiernan. Pues ellos han comprado la mayor parte del territorio tlaxcalteca. Entonces, pues es el problema de tener a la parte que sí sabe, entre comillas, porque yo quiero pensar que esto ni siquiera lo entienden ni lo saben, dominando a los que pues menos saben, ¿no? Pues sí, a ver, Ay, Sebastián, Dios ¿qué mío. tienes que decir para complementar esta parte? Yo tengo muchísimo por qué decir, ¿eh? Pero bueno. Pues sí, yo voy a hablar primeramente sobre cómo llegaron los evangelizadores. O sea, ya habíamos dicho que el primero que había llegado había sido Pedro de Gante junto con otros colegas en 1523, 24. Pero realmente todavía es muy en pañales la evangelización. Sin embargo, lo que va a hacer Pedro de Gante va a ser empezar a organizar los 4 puntos donde se va a empezar a articular la evangelización, que son Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo y Texcoco. Esos son los 4 sitios donde se va a empezar pues, a esparcir la evangelización. En 1525 llegan los llamados 12 frailes, encabezados por Fray Martín de Valencia,
y dentro de estos 12 frailes va a venir un cronista muy importante para la historia, para comprender esta época, que es Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía. Motolinía fue alguien que pues estuvo prácticamente caminando a descalzas en Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo. O sea, en todo el mundo estuvo este señor como evangelizador, pues recorriendo, conociendo, aprendiendo las lenguas indígenas, traduciendo y pues todo lo necesario para llevarles pues, la doctrina cristiana. Entonces, Motolinía toma el apellido de ese Motolinía porque cuando él estaba aquí en Tlaxcala, le decían motolinos. Motolinos supuestamente en náhuatl significa pobre. Entonces, como él es un franciscano y los franciscanos tienen voto de castidad y pobreza, pues dijo, pues yo me voy a llamar de aquí en adelante Motolinía. Y bueno, y Motolinía tiene una gigantesca relación sobre la historia de los indios de Nueva España, o al menos así es como él llama su obra. Él dice que en 1539 en Tlaxcala, él estaba en aquel entonces en Tlaxcala, tuvo varias estancias en distintos sitios, pero al menos en 1539 Motolinía está en Tlaxcala, aquí en este convento, acá. Este es el convento de San Francisco en Tlaxcala. Todos los que vayan ahí al centro de la ciudad, pues lo van a poder apreciar. Chulada, por cierto, chulada, Exacto. Bueno, pues ahí está Motolinía en 1539, pues como guardián, y relata que en ese año fue la primera vez que se montó un auto sacramental en Tlaxcala. Y en ese auto sacramental, al final se llamaba creo que la perdición de nuestros últimos padres o algo así. No, bueno, el nombre no es relevante ahorita, pero el asunto es que en ese auto sacramental que presenció Motolinía en el 39 fue la primera vez que se incluyó un villancico que es parte de la gran tradición musical pues de la iglesia, y el villancico para ese entonces todavía no se diferenciaba tanto del motete. De hecho, un villancico es un motete más la poesía de la villa, o sea, lo que es el sentir popular puesta en música. O sea, un villancico podemos decir que es un motete. Entonces, esa fue la primera vez que hubo una representación después del acto escénico, un villancico. En 1539 en Tlaxcala, y Motolinía lo tiene registrado en su Historia de los Indios de Nueva España. Pero bueno, eso es como una mera curiosidad. Ya hablando ahora sí sobre esto que mencionaba Beto sobre pues, lo de Puebla, pues hay que decir que quien organizó todas estas cosas fue el primer obispo de Nueva España que obraba en Tlaxcala, que se llamaba Julián Garcés, y él fue el que realmente empezó a articular todo, dónde van a ponerse las iglesias, los conventos, los monasterios, la catedral, y después ya vendrían otros. Fray Juan de Zumárraga sería otro de los grandes evangelizadores. Él fue el primero que trajo realejos. Los realejos son órganos portátiles o que se pueden transportar con rueditas. Él fue el primero que trajo órganos, y pues vamos a decir que ya él traía libros, contrapunto muy básico, y según que dentro de alguno de pues vamos a decir composiciones, pues se presume que era un tipo de polifonía de estilo franco-flamenco, porque en aquel entonces la escuela franco-flamenca era la más avanzada en cuanto a polifonía. Y de hecho pues mira, gran parte de lo que de los primeros polifonistas españoles que su música se escuchó aquí, pues son Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y posteriormente después Tomás Luis de Victoria, que aunque son polifonía española, al fin y al cabo toman de la teoría polifónica franco-flamenca. Y de hecho, pues ya que hace ratito tú decías, Pedro, de López Capillas, a él la historia musicológica lo ha apodado como el Ockeghem. Johannes Ockeghem, fue uno de los grandes polifonistas franco-flamencos, porque López Capillas, o sea, ya en el siglo XVII tenía, pero bien analizada y bien entendida la polifonía, la gran polifonía franco-flamenca, y hacía música con esa teoría musical, ¿no? Muestra de que aquí se tenía gente, músicos de gran proyección, ¿no? Y sí, lo mismo también en cantantes. Por ejemplo, miren, yo sé que tal vez haya gente que no ha cursado un curso de historia de la música,
que tal vez no hayan estudiado la carrera de música, y pues esperemos que esa gente esté aquí porque esos programas van dirigidos a ustedes. A la mayoría inmensa de gente conocida que nos ve, que son músicos, estos temas, estas palabras, estos nombres, motete, polifonía, te las dicen en tus cursitos de historia de la música, y muchas veces, como no les damos una utilidad real, o sea, no podemos nosotros cantar esa música porque es otro lenguaje diferente al que nos enseñan para tocar la música actual. Entonces no le damos la importancia que merece. Sin embargo, en un curso rápido de historia, en el medievo se recuperaron la tradición helénica de la música, se hicieron evoluciones en cuanto a cómo se escribía, y se hicieron reglas muy específicas. Esto es en los primeros años los últimos años de la época medieval. Hacia el Renacimiento empieza a haber cambios. La gran aporte del Renacimiento es que antes la música de iglesia eran líneas simples, o sea, era una sola persona o una sola línea y todas las personas cantaban exactamente lo mismo. Lo que hace la polifonía, la maravillosa época del Renacimiento, es que mete muchas voces ya encima, creando lo que es la armonía, y estas voces no necesariamente se mueven iguales, empiezan a ir más desfasadas, empieza a haber ritmos, empieza a haber conjugaciones de muchas cosas. Aún así, había muchas reglas. Es hasta el barroco que ya empieza a cambiarse toda esta idea. En el barroco es donde empiezan a meterse todos esos intervalos más familiares, como pueden ser las terceras o las sextas, intervalos que hasta esa época eran considerados disonantes. ¿Por qué digo esto del barroco? Porque curiosamente el barroco también se dio aquí en México a la par que el barroco europeo, y nos enseñan que el barroco europeo es así también lo mejor del mundo, pero esto que les vengo diciendo, o sea, este periodito que les acabo de decir que es medievo y renacimiento, son 200 años de historia que están a la par de Europa, y este nuevo siglo que se vislumbra en el siglo XVI es exactamente lo mismo. Entonces tenemos música. Eso que dice Sebastián de Lockehem americano, no tienen idea de la brutalidad del impacto que tiene, ¿no? Es uno de los mejores compositores del Renacimiento, de los mejores compositores, no porque lo diga yo, lo dice la gente que sabe, diría Revuelta, ¿no? Los musicólogos y toda esa gente, la gente que se ha estudiado. Ellos dicen, no, que vente a escuchar a Ockeghem, más de Victoria, a Pergolesi, todos estos grandes nombres de la historia de la música occidental que yo sé que muchos los conocen. Pues ahí está la parte mexicana, con músicos de muy buena calidad, que pueden venir aquí a descargar los discos gracias al blog de Sebastián, y que no sé por qué no lo están haciendo ya, así que vayan ahora mismo a descargarlo. ¿Qué pasó, Sebas? Pues yo lo que quería agregar sobre esto, lo del barroco, porque el barroco, pues, primeramente, bueno, nosotros lo vemos de la manera más bonita y amable, que es como arte, pero realmente el barroco, primeramente, es política de alto nivel, ¿eh? O sea, política de la dialéctica, que ya decía hace rato, católicos contra protestantes y viceversa. Demuestra de que, hay que decirlo claramente, el mundo protestante no tiene barroco, porque no quisieron ser parte de esta reforma, porque quisieron seguir el camino de Lutero, Calvino, etcétera, etcétera. El punto aquí es que en la música hay que hablar un poco, a decir una mención sobre lo que fue el Concilio de Trento, sobre la gran reforma que hizo el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, porque ese tipo de reformas aquí sería cuando ya se abre la historia musical documentada, o que se ha llegado a documentar, que el primer compositor es Hernando Franco, que se ha encontrado pues, documentos y con su nombre, y de ahí pues van a venir pues lo que la musicología a través de los años nos ha dado. Pero vamos, que Hernando Franco todavía es un compositor que compone no siguiendo las reformas de Trento, todavía sigue con la polifonía franco-flamenca. Entonces ya cuando entramos al 1600, ya todos los compositores que van a venir después ya van a asumir todas las reformas del concilio, donde pues ya, o sea, se quiere evitar toda esta recarga excedente de las voces, o sea, como la música de Josquin,
que es música demasiado, polifonía con 20 voces, o sea, ¿cómo vas? No, o sea, eso llega un momento en el cual ya ni se entiende el mensaje, ¿no? Y parte de las reformas de Trento es que no. El mensaje tiene que ser lo más inteligible y la música simplemente un potencializador o un conductor del mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que va a derivar en, pues, el estilo musical que se va a afianzar en la Nueva España y que tuvo pues bastante arraigo, y ya es cuando van a aparecer Gaspar Fernández, el propio López Capillas, Juan de Lienas, que era, aunque tiene un nombre en español, se presume que era un indígena, y así van a salir un montón. Y así como pasa en la Nueva España, México, si lo vemos más amplio, pues está en el caso del Perú. O sea, el caso del Perú también es demasiado luminoso, y vas a ver que allá también se encuentran cosas de una polifonía, puedo decir, exquisita, que en los europeos, yo solo digo, ¿cuántos protestantes quisieran haber tenido eso en ese momento histórico? Me Pero encanta el odio de Sebastián contra los protestantes. pues, Una cosa rápida antes de, ahorita que dijiste del gran barroco del virreinato del Perú. Hay un disco que recomendaste que es el Gran Barroco del Perú, ahí para que se lo descarguen, y me di cuenta ese mero. Hay una canción que agradezco muchísimo. El conservatorio tiene sus ventajas y desventajas, el Conservatorio Nacional de Música. Yo cuando estudié, una de las mayores alegrías de mi vida fue la clase de coro, aunque no la sabía aprovechar en ese entonces. Con la maestra, recuerda, no sé si tú estuviste con esta maestra Beto, Lucila o Lucila es. Lucía, Lucía, ¿qué era? ¿Morméndez? no me acuerdo, Morales. pero no Bueno, me acuerdo, pero la maestra Lucía, la conocida. maestra Lucía, si algún día alguien la ve, mándale saludos, no sé cómo esté. Pero bueno, ella nos hizo cantar La Napacha, este canto que es para coro nada más. Lo que a mí realmente ahorita que ya entiendo, digo, wow, o sea, el conservatorio sí tiene una parte muy clara de que es un conservatorio y que ellos tienen cierto acervo y tienen cierta cultura de intentar perseverar la música. Y hay muchísima música muy bonita que yo pude conocer en el conservatorio mexicana. No solamente con Lucía, también con el maestro Carlos Islas. Él le encantaba ponernos música mexicana. Esa es una parte muy padre del Conservatorio Nacional de Música que yo no vivía en Jalapa. Curiosamente, en la Facultad de Música de Jalapa tienen más que relegados a los músicos mexicanos, ¿no? No quiero decirlo así, pero así es, mis queridos amigos jalapeños. No es por nada, no lo digo en vano, ¿no? Bueno, sobre el barroco mexicano, es en este periodo donde surge Sumaya, Manuel de Sumaya, un compositor que tienen que ir a ver el video de la ópera, que es el primer escritor de ópera en México en el año 1711 y que fue también maestro de capilla, el 14º maestro de capilla, dándole paso a uno de sus mejores alumnos, ¿no? Que fue el 15º maestro de capilla. no, más bien te has de referir al de Oaxaca, ¿no? A Juan Matías de los Reyes, que fue Ajá. su alumno más Sí. pero ese fue en Oaxaca. Ah, fue en la Catedral de Oaxaca, ¿no? Ajá. Cuenta un poquito de esto. Pues mira, yo antes de que abordáramos ese aspecto, Ajá, yo ajá. quería mencionar, por ejemplo, es que este es un disco que no he subido a mi blog, pero bueno, aquí lo voy a mostrar. Ahí sí se ve. Ahí esto es de música conventual de monjas. O sea, porque si hay alguna laguna es cuál era la labor de la mujer dentro del virreinato y cuál era su mujer en un papel musical, ¿no? En la música conventual. Este disco pues básicamente habla sobre un archivo de la colección de la Santísima Trinidad de un convento de Puebla, que era un convento pues en cargo de monjas. Justamente la imagen del disco es cómo se funda el convento. Ah, bueno, Beto, Beto ¿quieres? te va a No, decir que no. yo solo quiero decir que ven como si o sea, qué padre hubiera sido que al señor Garcés no se le hubiera aparecido el ángel para decirle que fuera a construir la catedral a otro lado. O sea, imagínense cuánta música provendría, esa cosa, ¿no? este hubiera provenido de tener justamente a las órdenes religiosas aquí. O sea,
hubiera sido vasto. Bueno, aquí vastísimo, tienen la ¿no? exclusiva. Beto no cree en Los Ángeles. Ahora sí, continúa. No, sí Sebastián. creo, o sea, sí creo, ¿qué lees? Creo en Los Ángeles, ¿no? Podría ser Alberto de todos Los Ángeles. Entonces, no, yo solamente digo que fue, pues, hubiera sido padre, ¿no? Que esta cosa se hubiera podido dar aquí, ¿no? Eso sí. Hubiera sido maravilloso. Y bueno, y de esta colección, pues resulta que aunque proviene de este convento de la Santísima Trinidad de Puebla, resultó que encontraron pues sí, una colección de música que un banquero, quién sabe por qué llega esto a los banqueros, apellidado Sánchez Garza, pues recopilaría todo un gigantesco libro que son de 394 piezas musicales tan solo de este convento. 394 piezas de un solo convento. O sea, imagínate si se investigara todo. Bueno, algo que sí no es nada, que es muy desalentador más bien, es que hay muchísimas cosas en las catedrales y en las iglesias de México que están ahí guardadas entre moho y mugre. Sí, Uno de los casos más famosos es de los discos que ha grabado Jordi Sabal de música de la Catedral de Puebla. Jordi Sabal, que para los que saben es uno de los grandes músicos actuales, ¿no? Pero no por eso significa que puede venir y venirse a llevar la música y hacerla famosa. Porque aquí también lo podemos hacer, no sé por qué están esperando en ese aspecto. sí. Por lo visto nadie lo ha hecho, porque déjame decirte, Está muy cabrón. las mejores grabaciones, y te digo, Sí, sí, la sí. verdad es que los maestros lo ha platicado, y esto de verdad a mí me ayuda mucho. Las mejores grabaciones que hay acerca de la música polifónica en México Sí, son de están fuera. hechos Bueno, por de músicos extranjeros. de Londres o de Escocia. Las Mm. mejores grabaciones. Pero es que allá está la cultura de que ellos sí Eh, rescataron la música del no, no, no. Renacimiento. Yo voy a decir ahí, Dale. qué ironía que en el siglo XX y XXI los protestantes sí que se interesen por el barroco histórico que ellos no quisieron hacer. O sea, qué manera de quererse pasar como cultos cuando en su momento histórico se estaban entreteniéndose, matándose indígenas, pero eso no lo quiere. Espérame. No, no, sí, Sebastián, pero espera, es que ya es mucho hate, o sea, entiendo cuál es el punto. Yo a lo que voy es lo siguiente, es que, ¿por qué, por qué teniendo calidad de músicos como los que tenemos, por qué nadie se ha interesado por hacer estas grabaciones? O sea, yo podría decir, bueno, miren, en México tenemos a estas grabaciones bien hechas por este grupo y que pueden ser muy a la par de lo que tenemos grabado en Inglaterra o tenemos grabado en Escocia. O sea, no se trata ahorita como, bueno, al menos como yo lo estoy tratando de decir, no se trata de decir que es una parte histórica o por lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. A lo que me refiero es por qué estamos dejando de hacer nosotros esta música. O sea, ¿por qué y digo, y es parte de esa evangelización finalmente de la que somos totalmente y siempre hechos, o sea, realizados. O sea, quizás sea un término muy grande decir evangelización, pero espérame, la mayor parte de los músicos, y es algo que hemos discutido siempre, o sea, la mayor parte de las personas en México no escuchan ni siquiera ya parte de lo que es el romántico en la música mexicana. Estamos escuchando a Bad Bunny, o sea, está bien, no digo que está mal, cada uno tiene sus gustos, pero es una manera de evangelizar y de quitarnos parte de la cultura. Si de por sí nuestra cultura se desmorona y si la gente no entiende qué tan importante significa saber nuestras raíces, bueno, pues nos vamos a ir al caño. Y voy a decir algo. A mí me asombró mucho, y saludos si es que nos ven a mis amigos de Bolivia, a mí me dio mucho gusto conocer en mi primer viaje, aparte al extranjero, conocer en Bolivia que finalmente Francisco Pizarro, que era compa de Hernán Cortés, que ambos son de Extremadura, Eran primos eran inclusive. primos, que no pudo hacer, los españoles no pudieron lograr allá lo que aquí pudieron hacer de sobra. ¿Por qué? Te Sí, voy a contar una anécdota. Sabemos sí está la religión católica, pero no está tan fuerte como por ejemplo en nuestro país. ¿No? ¿A qué voy? Nos hablaron de una tradición de ir a la famosa Virgen de Urcupiña, ¿no? Visitarla, es un camino donde están las alacitas, son siempre son cosas pequeñitas, billetes pequeñitos, rollos de papel pequeñitos para los negocios y como cosas así para bendecir, ¿no?
bueno, es un tramo larguísimo, está en un cerro como si fuera, justamente como si fuera el Tepeyac, fíjate lo que es las cosas. Caminas, una avenida tremenda, llegas, subes a un pequeño cerro, y en la parte de arriba, donde se apareció la Virgen, está su pequeño templo, pero también hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Hay unos sacerdotes, o no sé cómo les llamen ellos, que si no me acuerdo, si no olvido el término, están chayando. A lo mejor lo estoy diciendo mal, obviamente. Chayar es bendecir. ¿Sabes qué hacen Pedro y Sebastián? En la parte posterior de donde se apareció la Virgen, donde está su pequeño templo, queman billetes falsos. La gente va a quemar billetes falsos. Se lleva las piedras del cerro y se las llevan por un año. Al año siguiente regresan la piedra y otra piedra se la vuelven a llevar. Y si la piedra es más, entre más grande sea la piedra, es que va a haber más buena fortuna para ellos. Pero lo chido de esto es que las piedras las venden. Todo esto con los sacerdotes dando la bendición. Así prácticamente en la iglesia y en la parte de atrás están haciendo toda esta cuestión pagana. Yo me asombré y dije, oye, es que esto es maravilloso. No tienes que ir muy lejos, ¿eh? Aquí en México vete, por ejemplo, a la comunidad de San Juan Chamula y Claro, sí, allá adentro los indígenas igual, sacrificando gallinas con sus sí, Coca-Colas, ¿no? bueno, O sea, a lo que voy. la riqueza cultural en ese aspecto es increíble. No, sí, mira, lo que quiero decir es que, digo, yo no he tenido la fortuna, sé que tengo que conocer mucho porque lo sé, ¿no? Pero en este viaje que te cuento, me tocó también ver que obviamente ellos, en un, puedo decirlo así, a lo mejor me puedo equivocar, pero en un 100%, el 80% es su cultura. Ya. Es su cultura, el 80%. Y el 20% es lo que llega de México, a México aparte lo adoran, lo que llega de música gringa, ¿no? Entonces, ellos obviamente, y como ustedes pasa, a lo mejor nosotros no lo entendemos, ¿no? Ver a las cholitas, es la traducción de India, y con todo el respeto, ¿no? Aquí nosotros le decimos indias, ¿no? Que sería lo correcto, indígena. Allá son cholas, las cholitas. Entonces están bailando y haciendo sus videos en las calles, así como nosotros de repente entramos a ver a Wendy Zulka o a la Tigresa del Oriente o al Delfín. Es en serio, están haciendo sus videoclips para vender, para que los consuman ellos mismos, o bueno, donde tenga que consumirse, lo hacen en las calles o en lugares públicos. Y no importa si hay gente, bueno, hemos visto, Pedro, tú y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de ¿Cuántas videos? veces no hemos visto a Wendy Zulka? A Di Wendy por Zulka. favor. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. A mí me pareció muy interesante esta parte en la que su cultura es lo más importante. Cuando regresas y cuando estás en México dices, es al contrario. Aquí el 20 o el 10% de la cuestión cultural, muchas veces por la gente, dejemos a los estudiosos y a los conocedores, dejémoslos de lado. Pero netamente el pueblo, ¿a qué acceso tienen a su cultura? Siendo vastísima. Bueno, yo A ver, aquí, ya para terminar y para darte la libertad, Sebastián, lo único que te voy a decir es que aquí te voy a apoyar totalmente, Sebastián. Le voy a echar la culpa al protestantismo, le voy a echar la culpa a Estados Unidos, les voy a echar la culpa al maldito capitalismo, porque sí, o sea, esa famosa frase, ¿no? O sea, México tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos. Es difícil tal vez entenderlo si no viven aquí en México, es difícil también entenderlo si ustedes van con los ojos vendados, pero el dominio que se está haciendo ya lleva gestándose más de un siglo, no es como antes de que venían aquí a apuntarte y a que trabajes para ellos. Eso incluso ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando para ellos. Entonces, dense cuenta de qué tan esclavizados estamos. Yo voy a, solo ya para terminar mi participación, algo que dice Pedro. Es algo, ahora que dijo una frase con los ojos cerrados, ¿no? O sea, ¿qué tan mal estamos? Y es una reflexión que voy a dejar. Y a una intérprete de una canción que se llama así, con los ojos cerrados o vendados, ahora considerada una de las estrellas más grandes en México de la música pop, o la reina del, no sé cómo le digan en México, no, me da igual, fue de las principales personas
que trabajaron en un grupo de trata de blancas por muchos años y que eso se olvida, porque es cierto, no tenemos memoria. Pero cuántas personas lloran, es que es mi fan y es que me tatuó como ella y es que, o sea, pero no quieren ver o se les olvida o no saben que esta persona tuvo que ver con la desgracia de muchas señoritas en el estricto sentido del trato de blancas y violaciones y todo lo que puede ser. Desde ahí estamos jodidos. O sea, ya ni nos metamos en si saben de la cultura y de Hernando Franco y de si Puebla y Tlaxcala. Desde ahí estamos totalmente jodidos. Ahora sí, Sebastián, termina este conversatorio del día de hoy. Date. Bien, pues mira, yo lo que han ustedes dicho, yo lo que agregaría de por qué a lo mejor nosotros aquí en México tenemos esta disociación o distanciamiento de la cultura, pues vamos a entender que de alguna manera, o sea, si asumimos que, bueno, la iglesia durante 300 años fue la administradora del poder y de lo que podríamos llamar la cultura, pues lo que vino a desmadrar eso. ¿Qué presidente ustedes creen en el siglo XIX que vino a desmadrar esto? Si no lo saben, lo voy a decir. Fue Benito Juárez. Benito Juárez fue el que vino a joder las escuelas conventuales. De hecho, en este disco, bueno, el que les presenté, aquí te dice que en 1861 y en 1869 Juárez promulgó leyes desamortizadoras de las escuelas del clero y en específico las escuelas de monjas. Y aparte, recordemos, la guerra de reforma, ¿cuántos conventos no saquearon, quemaron y que pues se volvería a repetir con Plutarco Elías Calles en el 25, 26? O sea, vamos, que hay la historia de México, la política que tanto dice ser que custodia la integridad cultural de México es quien ha hecho muchísimo en joderla. Y quizás parte de lo que tenemos esto de este borrado, porque se nos exhorta a estar teniendo mala memoria, pues yo voy a decir, el laicismo tiene mucha culpa. Ese laicismo que los liberales del siglo XIX lo hicieron pasar como una virtud, es lo que a la larga ha hecho que el pueblo de México no vea sus tradiciones como a través de la iglesia se administraron y se conservaron. O sea, si tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando uno va a la iglesia y ve los inciensos, o cuando uno va a Huamantla, aquí en Tlaxcala, y ve todos los tapetes cuando baja la Virgen, o sea, ahí tienes prácticamente lo que era la cultura indígena que se fusionó con el cristianismo y que los evangelizadores pues tuvieron que ahí que moverle para atraer a esa fe. Pero el Estado liberal, demócrata y que tanto bla, 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 pues es el que vino a joderlo, que pasado cada décadas hace sus borrados y luego quiere pretender que nos viene a redescubrir el pasado que ellos mismos empezaron a borrar. O sea, en verdad es indignante. A mí la verdad sí me encabrona que cuando uno se pone a leer, realmente es el Estado el que más ha jodido pues, al pueblo, pero dice que te da libertad, que te da derechos y tantas memeces. Entonces, creo que nosotros como mexicanos, individuos autárquicos, pues no nos queda más que hacernos nuestra propia interpretación de la historia y que podamos debatirla, compartirla y coincidir en puntos o dialécticamente enfrentar en lo que no lo estemos. Pero al fin y al cabo, creo que enhorabuena, hemos hecho una muy buena conversación reflexiva sobre qué es México, qué es lo que fue antes, el ahora, o bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es pensar sobre ello y la música que pues bueno, yo lo he puesto en mi blog a su disposición, pues que lean, lean mis artículos que he escrito y que pues escuchen la música que está gratuitamente a la disposición del público interesado. Pues ya saben, vayan ya, vayan al blog de Sebastián, vayan a leer sus reseñas, de verdad no tienen idea cuánto aporte hace en cuanto a las temáticas de los discos. Es muy muy importante tener un contexto, un marco histórico de qué es lo que se va a escuchar. Yo sé que estamos acostumbrados a consumir arte como si fuera una serie y que te lo pongan enfrente y que el mensaje sea luego directo, pero no, hay que saber cuál es el trasfondo del arte, hay que conocer al artista, no porque te vaya a ser mejor persona, no porque vaya a ser superior, simplemente para que entiendas de qué va, si no
no tiene chiste, o sea, te estás perdiendo la parte divertida del arte, ¿no? Así yo lo veo, igual y estoy equivocado, y siempre es válido, pero pues no sé, Claro. ¿qué más quieran decir? Yo quiero decir algo de lo que ha dicho Sebastián acerca de la libertad. Yo creo que si bien la libertad existe, ¿no? Como ustedes lo han dicho, para mí la libertad se da a través de la educación y de conocer, de aprender, ¿no? Porque finalmente cuando aprendes, cuando entre más aprendes, más conoces, eres más libre. Y si bien también eres un poco, te atas mucho también a otras cosas, ¿no? Y por lo general eres un poco más triste, ¿no? No eres más feliz conociendo y aprendiendo, ¿no? Porque te das cuenta de lo que es el idealismo, lo que tendría que ser contra lo que es, ¿no? Pero finalmente creo que es importante ser libre, es importante siempre investigar, siempre estar pensando, siempre estar discutiendo este tipo de temas, saber qué somos, en dónde somos, eso nos va a ayudar y les va a ayudar mucho. Quizá a nosotros ya no, pero a lo mejor a los que vengan. Yo sé que es un cliché, ¿no? Decirlo siempre de esta manera, pero creo que eso les va a abrir muchas puertas, ¿no? Que a nosotros se nos abren cada vez que aprendemos algo nuevo, investigamos algo nuevo, perdemos el miedo. Esa también es una manera de libertad desde mi punto de vista. Cuando ya no tenemos miedo, ya no hay manera de que puedan tenernos en control. Y eso y el sentido del humor, ¿no? Son las cosas que yo diría que pueden darte la libertad. Y es cierto, siempre ante un problema político o ante alguna cuestión fuerte que alguien esté intentando hacerte menos, el humor, el sentido del humor es lo mejor que puede pasar. Desarticula, y lo he comprobado, desarticula muchas cosas. El humor, el conocimiento, pues bueno, finalmente les digo, eso es lo que yo creo que es la libertad. Para mí sería la libertad ideal. Sé que finalmente somos parte de un sistema, pero muchas veces también nosotros podemos ser parte de renovación de ese mismo sistema, ¿no? Aunque estamos así, sabemos que el sistema es un monstruo de muchas cabezas. Pues bueno, muchachos, los temas nos quedan enormes. Vamos a tener que volver a hablar algún día de esto. Como nombre les dejo ahí, vayan a buscar Ignacio Jerusalén y Estela. Un nombre que no ocupo hoy, pero algún día vamos a hablar de Jerusalén. En otra sesión, en otra sesión. Sí, porque esto es bastante. Muchas gracias por acompañarme, amigos angunautas, ya se la saben. No crean en lo que les dicen, vayan a leer libros. Aprendan todo lo que tengan que aprender Escuchen. y sean felices, escuchen y diviértanse, porque si no, ¿para qué vergas están aquí? Nos vemos a todos. Cuídense mucho, bye bye a todos. Beca, beca.